Bendito sea Dios. Qué bueno que estamos aquí nuevamente. Estamos comenzando pues, otra edición para pensar con su servidor Fernando Vélez desde aquí. Como de costumbre, desde mi rincón, desde mi escritorio, le damos gracias al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor de nosotros, los redimidos, que nos da la gracia, nos concede este espacio y pues la oportunidad de poder expresar lo que entendemos, ¿verdad? Que es nuestra opinión, nuestro criterio, las reflexiones nuestras sobre temas que entendemos que pueden ser de alguna manera de ayuda, de provecho, de edificación para aquellos pues que tengan la oportunidad de verlo en algún momento. No se me puede olvidar darle las gracias a los espías. La semana pasada, por allí yo lo vi, un espía de esos que, bueno, está preocupado por los temas que estamos tocando, porque le pudiera generar algún tipo de inestabilidad con respecto a lo que está gestionando, se asomó, ¿ve? Y ya que, pues, estoy pensando en voz alta, ya que su líder espiritual dijo que a él lo estaban siguiendo, que no se preocupara, pues quiero decirle que el susodicho parece que me está siguiendo a mí también. ¿Por qué? Porque se asomó por allí y yo lo vi. Como siempre, le indicamos y le invitamos, por supuesto, a que usted se conecte con nuestras plataformas, con nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en Instagram como fernando.velez.5076. Usted nos puede encontrar en TikTok como Fernando Vélez. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Puede activar las notificaciones. Usted puede también ver el video que esté allí que le guste, o los live, o los shorts, darle me gusta, compartirlo, y pues edificarse también y aprender un poquito junto con nosotros a través de lo que tenemos guardado allí en nuestro canal de YouTube. Así que hoy vamos a venir con el siguiente tema. Vamos a hablar sobre la ceguera colectiva y vamos a presentar una posible explicación de por qué ese fenómeno se da aún hoy en la era de la información, de la tecnología, de la cibernética, de la inteligencia artificial, el tiempo de mayor avance en la experiencia humana en términos tecnológicos y todo eso, y aún así seguimos viendo casos continuos. Oiga, eso es uno detrás del otro, casos de ceguera colectiva. Así que vamos a entrar en ese tema dentro de un ratito. Mire, hablando de los espías, no lo voy a mencionar por nombre, pero ya está por allí. Tremendo. Oiga, que Dios es grande y poderoso. Vamos a entrar en materia. Vamos a estar hablando sobre la ceguera colectiva. Una posible explicación. Quizá usted tenga otra. Quizá usted haya visto algo que yo no he visto y pueda contribuir a esta dinámica, a esta plática. Oiga, se lo vamos a agradecer porque de eso se trata. Usted puede ver algo que yo no he visto y viceversa. Es parte pues de la experiencia humana. Y los hijos de Dios no escapan a esa experiencia. Bueno, vamos a lo que nos compete. Mire, quiero traer esta temática en base a un maravilloso momento que viví el fin de semana pasado. Mi esposa y yo pues nos escapamos una noche, nos fuimos y nos encontramos con unos buenos amigos pastores en otra zona de acá, del estado de la Florida, que es donde nosotros vivimos, donde residimos. Y estuvimos hablando de varios temas. Usted sabe que cuando ministros se sientan, porque nos sentamos a cenar, fue un encuentro muy grato el que tuvimos, y estuvimos interactuando, etcétera, etcétera. Y uno de ellos en particular, que es un muy buen amigo mío de muchos años, siempre que platica con este servidor, ya sea en persona o por vía telefónica, que procuramos hacerlo con cierta frecuencia,
pues le interesa mucho lo que yo tenga que, pues, opinar o expresar sobre diferentes temas. De más está decir que se trata de un pastor con un don de enseñanza exquisito, un excelente predicador centrado en las escrituras, y yo considero que los mejores predicadores y maestros no son los que mejor hablan, sino los que mejor escuchan. Y él cuenta con esa característica. Y pues eso es maravilloso, porque para uno poder dar, tiene que estar dispuesto a recibir. Y para recibir hay que dar. Esto es una dinámica cíclica. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo lo que platicamos, tocamos temas no solamente en el ambiente de las iglesias. Estamos hablando de 3 pastores que están sentados juntos en una misma mesa. Estaba mi esposa, la esposa de este pastor, estaba el otro pastor con su señora madre, nos estaba acompañando, que de hecho estos últimos fueron los que nos hospedaron en su casa, y les agradezco nuevamente esa hospitalidad, esa deferencia, ese afecto fraternal que nos mostraron. Y el asunto es que dentro de todo lo que discutimos, asuntos que suceden en círculos que son cristianos y otros que alegan ser cristianos, pero que si uno examina su teología, su doctrina, parece que se están alejando del cristianismo bíblico, sino que también dinámicas que tienen que ver con lo que hoy se conoce como la geopolítica, lo que sucede en las naciones, en los países, con relación a corrientes de filosofía y ciencias políticas. Y dentro de toda esta dinámica, pues mi amigo, mi hermano, este pastor, me hace la pregunta. Y me la hace a modo de preocupación, ¿ves? De intriga. Me dice, mira, Fernando, no entiendo cómo es posible y la razón por la cual, viendo que en la manera que están viviendo, los está llevando a la pobreza, a la miseria, a la destrucción de sus familias, a la destrucción de sus países, a la destrucción de la infraestructura de sus regiones. ¿Cómo es que esta gente sigue apoyando, aplaudiendo a estos sistemas de liderazgo o sistemas políticos o sistemas, sí, de dirección, de gobierno, por decirlo así? Déjeme ver cómo yo en este live desarrollo un poquito la respuesta que yo le di a mi amigo y hermano pastor este fin de semana pasado. Lo primero que yo le indiqué fue lo siguiente, y esto es algo que usted que está conectado ahí o que está viendo la retransmisión debería anotar donde usted lo vea todos los días de su vida. Esto fue lo primero que yo le dije. Le dije, mira, ministro, nunca subestimen el poder de una creencia. Lo voy a repetir. Nunca subestime el poder de una creencia. Otro día yo le voy a hablar sobre la diferencia entre una creencia y lo que es fe. Porque muchos hermanos míos en el evangelio, y me refiero a hermanos en la fe, o sea, hermanos en Cristo, no entienden o nunca han considerado la diferencia entre creer y tener fe, y creen que es lo mismo. Ellos suponen que es lo mismo, y la verdad es que no. Pero hoy vamos a estar hablando sobre este asunto de el poder que tiene una creencia y cómo es que se arraiga aunque la creencia no sea verdadera, sea una mentira. Yo le decía, ¿verdad?, a mis hermanos, incluyendo estos pastores, que precisamente toda operación de las tinieblas, es decir, cuando nosotros hablamos del ataque del diablo, cuando hablamos del ataque de los demonios, cuando en escuelas pues más antiguas se habla del ataque de las malicias espirituales, hay algo que los apóstoles en el Nuevo Testamento señalaron, oye, dando en el clavo, ellos dieron en el blanco. Ellos identificaron una de las mayores amenazas que siempre ha enfrentado la iglesia y que a su vez también enfrenta el mundo. Yo me refiero a la amenaza de la ignorancia.
Créame, si usted se detiene a leer el Nuevo Testamento, es más, eso está en toda la Biblia, pero el mayor énfasis lo desarrollan los apóstoles en sus cartas en el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar cómo ellos desenmascaran el primer efecto que produce las tinieblas en una persona. Y cómo ellos dan los indicadores de cómo opera esta maquinaria llamada la ignorancia. La ignorancia, mi gente, quiero decirle que no tiene que ver dentro de lo que es el ambiente espiritual. No está tan relacionado con una falta de información o un desconocimiento sobre algo meramente. Es más profundo que eso. Cuando hablamos de ignorancia, usted va a encontrar en las características que presenta el Nuevo Testamento sobre el tema de la ignorancia, que la ignorancia, valga la redundancia, consiste en un tipo de abismo. Es un abismo como si fuera un hoyo negro en el espacio, un black hole. Y todavía los astrónomos están tratando de estudiar lo que ocurre dentro de un agujero negro en el espacio. Porque sucede que todo lo que entra en un agujero negro en el espacio lo absorbe y lo saca del universo prácticamente. Llámese materia, llámese luz, llámese energía, lo que sea, cualquier onda, la que sea, una vez se enfrenta con un hoyo negro en el espacio, perdió la pelea. Porque entra y hasta ahí llegó. ¿Qué sucede? La ignorancia opera de una forma similar, pero sucede que si en ese hoyo algo tan poderoso como la luz, algo tan denso, ¿verdad? Como la materia, algo tan real como la energía, entra y no puede salir, es porque ahí dentro debe haber algún tipo de esfuerzo, maquinaria o sistema que nosotros no vemos, pero que hace posible que este fenómeno se produzca. Lo mismo sucede con la ignorancia. La ignorancia opera como un sistema. Usted no puede ignorar, y estamos trabajando algo profundo en esta ocasión. Usted no puede ignorar que todo en el universo funciona en base a sistemas, porque Dios diseñó todo en base a sistemas. Inclusive, la gracia de Dios no opera por los sentimientos, las emociones o los deseos míos. La gracia de Dios obedece a un sistema. Y ese sistema es descrito en la carta a los Hebreos como el trono de la gracia. Por eso es que indica la carta a los Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para así alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Es decir, le quiero hablar ahora a los hijos de Dios, a los que somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Quiero decirle esto: para que la gracia de Dios se expida, es decir, lo alcance a usted y trabaje a favor suyo para que le socorra oportunamente, no basta con que usted lo desee, ni tan siquiera porque usted llore si lo pide o cuando ora. El requisito es: acércate con confianza, confiadamente. Así que la llave de esa maquinaria, de ese sistema de la gracia, se nos dio a los hijos de Dios en forma de ¿qué? En forma de confianza. Y esa confianza debe estar basada en lo que nosotros somos para Dios. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus siervos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y vuelvo nuevamente a beneficio del espía. La Biblia en el Nuevo Testamento nos llama
a los que somos salvos de diferentes maneras. Y esto yo se lo decía a mis amigos pastores el fin de semana. Y es que en la Biblia, oveja, siervo, hijo, ciudadano y embajador son sinónimos, aunque no parezca, porque para Dios, Él nos ve de todas esas maneras. Todo lo que hay que hacer es hacer un estudio básico de la Biblia, aplicar reglas de interpretación y no permitir que otro piense por nosotros. Es sencillo, pero hay que invertir el tiempo y hacer el ejercicio exegético. ¿Fine? ¿Qué sucede? La cuestión es que de la misma manera que la gracia de Dios opera dentro de un sistema, la ignorancia es como una maquinaria, es como un sistema, ¿ves? Es como el teléfono celular, que su celular de vez en cuando recibe actualizaciones, upgrades. ¿Y qué significa eso? Que la ignorancia sabe cómo actualizarse según las épocas, los contextos sociales y culturales, los contextos religiosos también, todo lo que tiene que ver con el quehacer humano. ¿Para qué? Para impedir que los hijos de Dios puedan ver lo que Dios quiere que ellos vean. Y si nosotros como hijos de Dios no vemos lo que Dios quiere que nosotros veamos, aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos la posición en Cristo y toda la herencia, no vamos a poder disfrutarla y operar en ella. ¿Por qué? Porque la ignorancia todavía nos captura, nos tiene presos en ese sentido. Cuando la ignorancia gobierna, algo sucede. Y para indicar lo que sucede, antes de entrar a algunos pasajes bíblicos, opera algo que cuando yo se lo dije a uno de mis amigos pastores, específicamente el que expresó la preocupación por no entender por qué estas cosas pasan, empezó a reírse. Eso parece que lo tomó por sorpresa y se empezó a reír. Y se empezó a reír porque yo lo conozco. Se sorprende, pero entendió que era verdad. Y yo lo referí, le dije, mira, te voy a referir tan pronto tú puedas y busca la teoría de la estupidez humana. Yo sé que la palabra estúpido suena bien fea. De hecho, a mi mamá no le gusta, nunca le ha gustado. Pero la culpa no es mía, yo no le puse ese nombre. Ese nombre se lo puso un pastor luterano en la década de los 40 del siglo pasado en Alemania, cuando estaba copada por los nazis, y él cayó preso por oponerse al régimen nazi en Alemania. Me refiero al pastor Dietrich Bonhoeffer. Él fue el que postuló lo que él llamó la teoría de la estupidez humana. Y él la postuló porque Alemania, siendo una nación que produjo filósofos, músicos prestigiosos en la historia universal, políticos, militares, intelectuales de alto calibre, cayeron rendidos ante el discurso y la ideología de un individuo que realmente no era tan listo como se proyectaba o aparentaba ser. Y él se preguntaba lo mismo que mi amigo pastor se preguntó: ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en mi nación, en mi país, conociendo el país al cual yo pertenezco y la gente de mi nación? Cuando él cae preso, él es arrestado y cae preso por el régimen. Teniendo tiempo en la cárcel, empieza a orar, a pensar y a meditar, y él plantea la teoría de la estupidez humana. Aquí yo tengo un corto resumen, cortito, de en qué consiste esta teoría. Él plantea lo siguiente, y se lo voy a leer. Dice que esta teoría, la teoría de la estupidez humana de Bonhoeffer, revela que las mentes sin criterio, carentes de lógica y capacidad de autorreflexión, pueden ser más peligrosas que aquellas dotadas de maldad. Cortita, pero profunda esta teoría. Aquí el motor impulsor de la estupidez consiste
en 3 dolencias que puede padecer un ser humano cuando se deja seducir por alguien que luce más brillante, más intelectual, más capaz y como su caudillo, su libertador y el que le da identidad y orgullo. ¿Cuáles son esas falencias, esos defectos? Número 1, falta de criterio. Esa es la primera. Segundo, ausencia de razonamiento lógico. Tercero, ausencia de la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras creencias y lo que nosotros estamos experimentando y los resultados que está produciendo. Por lo tanto, cuando usted tiene gente que no tiene criterio propio, no lo tiene, sino que tiene que utilizar el criterio ajeno, usted tiene gente que no utiliza su lógica, sino que en su vagancia, en su pereza, le da permiso a otro a que piensen por ellos. Cuando usted tiene gente que no quiere reflexionar, ¿ve? Perdieron la capacidad de autorreflexión, porque nuevamente es más fácil que otro piense por mí a yo utilizar el cerebro. Entonces yo me convierto en un agente funcional a la maquinaria que está haciendo el daño. Me convierto en un colaborador del mal. ¿Cuál es el peligro de la ignorancia en los ámbitos de la fe? Consiste en que cuando yo ando en ignorancia, alegando ser luz, colaboro con las tinieblas. Alegando ser sal, colaboro con lo insípido. Alegando ser una piedra viva, colaboro con aquello que es arena. Ese es el detalle. ¿Bien? Y repito, usted puede ser un creyente en Cristo, con la herencia, con la unción que todos tenemos, con la posición en lugares celestiales junto con Cristo, ¿ve? Completos en Él, y aún así, si su entendimiento no ha sido iluminado, puede estar colaborando con las tinieblas aún sin darse cuenta, creyendo que lo está haciendo bien. De hecho, y ahora se pone más interesante, antes de tocar un par de textos bíblicos, ¿sí? Sucede que por otro lado, más adelante en la historia, ¿ve? Un periodista italiano llamado Carlo Cipolla escribe un folleto satírico como para desarrollar algo de humor literario. Pero dentro de ese folleto, él planteó de manera jocosa algo que es sumamente serio. Y este individuo planteó lo que se conoce como las 5 leyes de la estupidez humana. Yo no se las voy a leer las 5, búsquelo, porque ya es tiempo de que todos los santos, y no solamente unos cuantos, nos dediquemos a la tarea de investigar y estudiar. Aún más teniendo acceso a la información como nunca antes en la palma de la mano a través de un aparatito llamado celular. O sea, que lo que yo encontré, usted lo puede encontrar también, siempre y cuando usted establezca prioridades en cuanto a lo que le debe interesar a usted, por el bien suyo, su familia, su nación y sobre todo a favor del avance del reino de Dios y la proclamación del evangelio. Porque esto no puede ser solamente una carga para el lomo de 2 o 3. Tenemos que actuar como cuerpo una buena vez. Yo no le voy a dar las 5 leyes de la estupidez humana, solamente le voy a indicar por lo menos 2. Así, estamos reflexionando. Usted sabe que sí, tenemos el recurso acá, pero como esto es una reflexión, es una plática, queremos hacerla por lo más liviana posible, más coloquial que otra cosa. Aunque es inevitable que en un tema como este, pues tengamos que tocar algunos aspectos pedagógicos. Es inevitable porque nuestro interés es edificar. Y para que eso suceda, pues, claro está, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la asignación. Fine. Bueno, Carlo Cipolla, dentro de las 5 leyes de la estupidez humana, clasifica a los seres humanos en 4 categorías. Y recuerde, todo esto yo lo estaba hablando en aquella cena el fin de semana pasado. Sábado en la noche específicamente.
Él dice que los seres humanos se pueden clasificar en los buenos, los malvados, los ingenuos y los estúpidos. ¿Ve? Él dice que los buenos son aquellos que haciendo el bien se benefician. ¿Ve? El ganar, ganar. Él dice que los malvados son aquellos individuos que haciendo el mal se benefician ellos. Él dice que los ingenuos son aquellos, ¿ve?, que haciendo el bien reciben el mal. ¿Ve? Reciben un daño, reciben el mal. Me detengo ahí. Él dice que a la hora de que hay un cambio en la vida de esta gente, con estas tres categorías hay esperanza. ¿Por qué? Porque el bueno, mientras siga haciendo el bien y recibiendo el bien, va a seguir añadiendo valor y añadiéndose valor. El malo puede ser que de alguna forma, puede ser en forma de castigo, o puede ser en forma de conversión providencial, como le pasó a Saulo de Tarso, deje de hacer el mal para recibir un bien. Él dice que el ingenuo puede ser que despierte y deje de ser ingenuo y tonto para que aprenda a cómo hacer el bien, recibiendo el bien, en vez de recibir el mal, haciendo el bien. Ahora, él dice que el estúpido es aquella persona que haciendo el mal, daño, no se beneficia a sí mismo, o peor aún, haciendo daño, se perjudica a sí mismo. Y aunque se perjudica a sí mismo, sigue repitiendo el mismo patrón. Carlos Chipola dice que esta persona no tiene esperanza. Dice que el estúpido no es capaz de ver lo que está generando. No lo puede ver, no se da cuenta. Y como no se da cuenta porque no lo ve, no hay forma de razonar con ese tipo de persona. No hay forma de llevarlo a la luz. No hay manera de que usted lo convenza. Usted argumenta y le presenta todas las evidencias y no las ve. Va a seguir haciendo lo mismo, dañando sin obtener beneficio, o dañando y dañándose a la misma vez. Va a seguir haciéndolo. Y él dice que solo un acto providencial es lo que puede desviar el rumbo de la persona que padece de estupidez. ¿Ve? Por lo tanto, no vale la pena el esfuerzo. No vale la pena que usted se desgaste y se drene y se castigue emocionalmente tratando de lidiar con alguien que sigue haciendo daño, no se beneficia y lo sigue haciendo. O hace el daño, se perjudica y lo sigue haciendo. No vale la pena. Sucede que la Biblia llama a este tipo de persona, y eso es uno de los temas dominantes en el libro de los Proverbios. El libro que pues ayuda a tener una vida práctica, pues fructífera, saludable, provechosa, enriquecedora, y que enriquezca a otro. Pues, ¿sabe qué? La Biblia le llama a este tipo de personas un necio. Es sorprendente la cantidad de veces que se menciona la palabra necio en el libro de los Proverbios. No es el único. De hecho, el tema de los necios arranca con los libros poéticos. El libro de Job. Bueno, sí, desde el libro de Job. Los salmos, tocan varios salmos el tema de la necedad. También Eclesiastés menciona algo, sí, bastante, de la necedad, pero definitivamente el campeón a la hora de trabajar el tema de los necios es el libro de los Proverbios. Como el libro de los Proverbios desarrolla tanto el tema de la conducta del necio, déjeme
así a vuelo de pájaro mencionar algunos pasajes bíblicos que quizás tengan relación con este tema que estamos desarrollando. Recuerden que estamos hablando sobre la ceguera colectiva y una posible explicación. Y lo que estamos planteando aquí es que cuando una comunidad, ¿ve?, o una población o un conglomerado de habitantes en una región o en un país padecen de ceguera, no ven lo que es evidente, posiblemente estén padeciendo de el impacto de la ignorancia, haciendo de ellos, tristemente, gente estúpida. ¿Ve? Promoviendo el mal, ellos no obtienen beneficio, ellos se hacen daño, pero siguen promoviendo el mal. ¿Ve? Que es como lo denomina Carlos Chipola. Vamos a la Biblia a ver qué tiene que decir sobre este asunto. ¿Ve? Porque todo esto tiene una explicación y pues ya sabe que aquí estamos para pensar, siempre hablamos directo, vamos por la goma y yo no me voy a callar, hello, porque esta plaga de la necedad, de la estupidez, usted lo ve no solamente en naciones, usted lo ve también en congregaciones donde la gente le entrega el cerebro al que está en el tope, estas estructuras jerárquicas, donde nadie puede opinar, nadie puede cuestionar, donde el que pues la verdad está se atreve a hacer alegaciones, pues como dijimos la vez anterior en el tema del buenismo, si usted se atreve a señalar que las cosas están no tan perfectas y excelentes e inmaculadas como se pretende aparentar, pues usted sabe que va a encontrar al diablo. Usted quiere ver al diablo, trate de cambiar el vocabulario a alguien. ¿Quiere ver al diablo? Trate de señalar algo donde todo se quiere cubrir como que todo está bien. Usted sabe encontrar el diablo cara a cara ahí mismo. Directo y sin escala. Vamos al libro de vamos a leer unos cuantos proverbios. Vamos allá. Ok. Vamos a leer por aquí Proverbios capítulo 10, verso 8. Esta es una de las características de los necios. Los necios hablan mucho. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Otro proverbio más. Nos vamos a quedar en el libro de los proverbios. No nos vamos a ir muy lejos hoy. ¿Okay? Proverbio capítulo 10 también, verso 18. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Sigo. ¿Ve? Proverbios capítulo 10, verso 21. Es una bomba. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ve que no es una opinión mía. El libro de Dios, la Biblia, Dios, como siempre, da en el clavo. Leo un poquito más adelantito. ¿Ok? Proverbios capítulo 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y eso me mojó a mí también. Es decir, el necio no tiene control emocional. Recuerde que la teoría de la estupidez humana plantea que la persona que no tiene criterio, que no tiene lógica y que no tiene autorreflexión es más peligrosa que una persona malvada. ¿Sí? Eso es lo que plantea. ¿Sí? Sigo leyendo, porque con esto vamos a ir cerrando. Perdón. Proverbios capítulo 12, verso 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Okay? Continúo. Proverbios capítulo 13, verso 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. Mire, cuando una persona está sumida en la ignorancia, ¿verdad?, en la estupidez, en la necedad, encuentra raro alejarse del mal. O sea, como que se acostumbró, como que ya en su cosmovisión, el mal es lo normal, es lo correcto, es lo que debería siempre estar ocurriendo. Y pues, son peligrosos. Sigo. ¿Ok? Proverbios capítulo 14, verso 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es
engaño. ¿Mm? Si uno sigue leyendo, capítulo 15 tiene varias referencias. Proverbios capítulo 15, verso 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjese que la persona que está en tinieblas, que está en esta necedad, en este pozo de estupidez, aún sus padres, los que le aman, le dan un consejo y menosprecian el consejo. Y uno sigue leyendo capítulo 17 de los Proverbios. Wow. Mire, capítulo 18, verso 2 está buenísimo. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Mire, el necio lo que le interesa en este sentido es que todos vean lo mucho que sabe o aparentemente sabe. Pero sin embargo no se complace en adquirir inteligencia. Y esto sigue y sigue y sigue. Usted tiene tarea ahí. Si usted abre su Biblia y ojea el libro de los Proverbios, busca una concordancia, se va a dar cuenta de la cantidad de referencias que aparecen. Y el problema, repito, es cuando este fenómeno se vuelve colectivo. Ahora, este fenómeno no se da como por inercia o por casualidad. Siempre tiene que haber un agente que detone, que encienda el motor y que haga propagar la ignorancia, la necedad, la estupidez. ¿Ve? Por eso es que es tan importante saber a qué líderes estamos siguiendo. Esto hay que repetirlo. Es tan importante saber qué líderes estamos apoyando y siguiendo, que de eso inclusive puede depender nuestra vida misma, mi gente. Esto no es un tema liviano. Esto es una plaga, no solamente en los ambientes seculares, sino también en los ámbitos que se llaman, entre comillas, sí, se llaman lugares donde se predica y se enseña la palabra o que alegan predicar el evangelio. Entonces, la Biblia da algunas recomendaciones. Del necio hay que alejarse. Usted no tiene esperanza ninguna de salir en una sola pieza si usted se enreda a tratar de convencer o a discutir con un necio. No razonan. Ellos no van, no, porque es que no entienden, no lo van a entender. ¿Ve? Te van a ver a ti raro, extraño, te van a ver extraterrestre, te van a ver alien. Entonces no pierde el tiempo, no te desgastes con ese tipo de gente. Y Geisa Tavares dice, así es, y es correcto. O sea, aléjate de ellos, no pare más. ¿Ves? Si lo que tú estás siguiendo te está destruyendo o no te está llevando a lo que supuestamente lo que estás siguiendo te va a llevar, quizá eres víctima de una estafa. Quizá digo yo, quizá eres víctima de abuso, ¿verdad? En los ámbitos de fe se da mucho el abuso espiritual cuando hay una persona controlándolo todo. Quizá, digo yo, recuerde que esto es una posible explicación y si usted tiene otra, fine, fantástico. Y si tiene algo que aportar acá, perfecto, no hay problema, listo. Pero la verdad es, ¿verdad? Por lo menos desde mi humilde, ilimitado y escaso punto de vista. La verdad es que mi gente, cuando usted ve esa masa, una masa de gente que siguen como ovejas al matadero a alguien que le está prometiendo, que le está prometiendo y que nunca ven el cumplimiento y que año tras año se le dice, este es tu año, que si tu año de bendición, que si tu año de victoria, y tú no ves nada de eso, aunque tú realizas las prácticas que se supone que debes realizar para que eso que te prometen te alcance. Usted, no sé, me da la impresión de que usted está en un esquema de fraude, como que lo están estafando, como que le están metiendo, qué sé yo, cambiando chinas por botella, digo yo, ¿ves? Yo lo digo, no sé, y lanzo la idea al aire porque puede ser que alguien pueda ser rescatado, como termina la carta del apóstol Santiago. Si alguno hace errar, hace volver del error de su camino a alguien, pues salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es mi labor aquí, ¿ves?
Esa es mi función. Si gente que no está pensando logra empezar a pensar, logramos un gran avance. De verdad que sí. Porque ese puede ser el comienzo de su liberación. Y cuando hablo de liberación me refiero a zafarse de sistemas que lo tienen cautivo y engañado para que encuentre la verdadera libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libres. De mi hermana Damaris Vélez me saluda desde West Palm Beach. Y epa, mi sister. Y aunque se conectó, ya está ya cerrando esta plática, pero está con nosotros aunque sea un par de minutitos. ¿Ok? Entonces mi hermana dice, este es tu año, brother. Ahí está mi hermana profetizando en la carne. Me puso 3 caritas riéndose. Soltó una profecía en la carne. Esa profecía chuletona. Eso es lo que se le dice a toda esta gente. Este es tu año y pasa el año y nada. No, y el asunto es que cuando no se le cumple, le echan la culpa a ellos y los hacen sentir culpables. Los hacen sentir culpables. Supuestamente no tuvieron la fe suficiente. Y la verdad es que cayeron en un esquema de fraude. Se los estafaron. Y el asunto es que ninguna mentira procede de la verdad. Eso está escrito. Entonces, pues, yo digo a la gente, eso de, que los toque tocar otra vez, eso de los que están enredados en la falsa paternidad espiritual que se la pasan aplaudiendo, es que yo los veo. No tienen un argumento bíblico. Todo es ser cheerleader de los que están en el tope. ¿Ves? Porque no tienen sustancia, no tienen contenido, no tienen material, no lo tienen. Ni los que están en el tope, porque tuercen las escrituras como si estuvieran haciendo una trenza, como si estuvieran haciendo los dreadlocks en las cabezas de los morenos y las morenas. Tuercen las escrituras con una sutileza. Oye, y como los aplauden como foca, pero si los hacemos pensar, si por lo menos uno se le alumbra el entendimiento, se le activa la curiosidad, empieza a preguntar, yo creo que puede estar entrando en la línea de arranque, en la ruta hacia su libertad, para que conozca la verdad que nos hace libres, ¿ves? Para que realmente vea al Señor Jesucristo como quien Él es. Y de esa manera vea realmente a Dios como la Biblia enseña, que es nuestro Padre Celestial. Y vamos a seguir en esta misión. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a detener. Mientras Dios nos dé salud, vida, fuerza. ¿Ve? Y nos dé este ánimo, este ímpetu, este deseo de compartir las verdades que pueden liberar a alguien y sacarlos del engaño. Vamos a seguir haciéndolo con la ayuda y el favor del Dios Todopoderoso. Gente, yo no les quito más tiempo. Les invito a los que se quedaron conmigo, si no lo han hecho, suscríbase al canal, active la campanita, dele like a nuestro video, compártalo, haga lo mismo en nuestro Instagram, fernando.velez.5076, dele ahí like, en TikTok, Fernando Vélez, también haga lo mismo, y por aquí por Facebook Live, pues si no se ha añadido, hágase seguidor e invite a otra gente más para que nos siga. De esta manera, los algoritmos de las redes sociales, de las plataformas cibernéticas, van a darnos mayor exposición y de esa manera vamos a tener mayor alcance, porque usted jamás debe subestimar. De la misma manera que no se puede subestimar el poder de una creencia, no subestime el alcance de lo que Dios puede utilizar para que su verdad pueda llegar a alguien que la está necesitando. Te habló Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Yo me despido de ustedes hasta una próxima edición, un próximo momento. Bueno, no les quito más tiempo, que descansen, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén viendo. La paz de Dios sea con todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad, ¿ok? Así que se me cuidan, les bendigo en el nombre del Señor. Gracias y paz sean multiplicadas a todos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se me cuidan, que descansen. Bye.